¿Es la inteligencia artificial un aliado o un enemigo del ser humano? Primera parte. La sociedad contemporánea afronta cambios acelerados que modifican diferentes aspectos de su existencia. Cambios en el que surgen otras formas emergentes, nuevas tendencias tecnológicas, nuevos mercados y desafíos. Asimismo, según un artículo publicado en Inmediaciones de la Comunicación, Niveles y Análisis, por José Luis Fernández. Transitamos un momento de redefiniciones de nuestros objetos y en el que si bien estamos todavía lejos de entrever cómo será el cuarto momento, parece que resultará en un producto de juegos de tensiones entre mediatizaciones de alcance relativamente masivo. Hoy, ambas expresiones dimensionan una realidad que ha conmocionado áreas decisivas de la comunicación. Áreas que se enfrentan con la incursión del modelo de inteligencia artificial general, ChatGPT, desarrollado por la organización OpenAI. Una inserción que aparte de haber estremecido la comunidad global, podría tener el potencial de transformar la industria de la producción gráfica en términos de los requisitos profesionales, calidad de la producción y originalidad en el proceso creativo. Esta estructura de mediatización se perfila al presente como la esencialidad de la materia prima para la expresión visual. Según la doctora Catriona Wallace, una de las expertas más citadas del mundo sobre el futuro de la experiencia del cliente y la inteligencia artificial, GPT utiliza modelos de lenguaje a gran escala para crear un sistema capaz de responder preguntas formuladas por seres humanos. Este modelo comprende la pregunta, la procesa matemáticamente y proporciona una respuesta en cuestión de segundos. Como modelo avanzado de procesamiento de lenguaje natural, ChatGPT se entrena en un amplio conjunto de datos que le permite generar texto prácticamente indistinguible del material escrito por humanos. Basado en la arquitectura de transformadores, utiliza redes generativas con atención automática para comprender y conciliar el diálogo contextual y ofrecer respuestas precisas. Además, tiene la capacidad de producir texto en cualquier tema o terminología, siguiendo indicaciones específicas dentro de una amplia gama de tareas, como responder preguntas, realizar traducciones automáticas y modelar lenguaje, entre otras. También se utiliza para desarrollar asistentes virtuales y chatbots, así como generar información contextual similar a la que llevan a cabo seres humanos. En ese sentido, y conforme al artículo de la doctora Karen Ourengo Userra, esta gama de aplicaciones se amplía continuamente y al estar unida a otras tecnologías, abre la perspectiva de construir un mundo que mediante algoritmos se desarrollen máquinas con capacidades de decisión que emulen el comportamiento humano. Con destrezas cognitivas, las cuales precisamente diferencian el humano de la máquina. Como afirma la autora Duane Yellen, una experta en el campo de las comunicaciones y relaciones públicas, se han producido cambios profundos en nuestras vidas debido a los avances tecnológicos. Estos cambios han alterado la estructura y morfología de nuestra realidad, convirtiéndose en una norma social. Como resultado, el problema radica en que tecnologías como estas tienen el potencial de desestabilizar las nociones actuales sobre qué se considera contenido y producción intelectual. De manera similar, de acuerdo con la tesis doctoral, presentada por Javier Rico CC, en la Universidad Politécnica de Valencia, en febrero de 2023. La disciplina del diseño gráfico y aquellas que conllevan el uso de la creatividad se verán afectadas. Los futuros diseñadores tendrán que acostumbrarse a trabajar con un asistente de inteligencia artificial en sus procesos creativos, como una herramienta de trabajo más. Desde un punto de vista creativo, con una simple línea de texto nos puede desarrollar toda una historia, guiones para anuncios de televisión, películas, cuentos ilustrados, etc. Un proceso en el que nos vemos obligados a reformular interrogantes tales como, ¿qué constituye la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos? ¿Es un aliado o un enemigo para la humanidad? ¿Se puede regular y promover un desarrollo responsable de la inteligencia artificial? Además, surge la pregunta acerca del papel que la academia debe desempeñar en relación con la implementación y el impacto de la inteligencia artificial. Motivados por esta razón, el pasado 7 de junio de 2023, nos dirigimos al recinto universitario de Mayagüez con el propósito de llevar a cabo una entrevista al Dr. Emmanuel Arzuaga, director y catedrático asociado de la Facultad de Ciencias en Computadoras del Instituto de Educación en Inteligencia Artificial. A continuación, presentamos los detalles de dicha entrevista. Yo estoy haciendo la tesis, yo soy del recinto de Río Piedra, y
yo he enfocado mi tesis en cuanto al efecto, como ha salido toda esta cosa del ChatGPT, toda esta cosa de inteligencia artificial, y yo soy artista también, pues el efecto en la parte gráfica, pues es realmente impresionante. Pero todo el mundo habla de inteligencia artificial y uno escucha, yo quiero saber un experto, un científico, explique realmente, cuando hablan de inteligencia artificial, ¿qué es? ¿De qué se trata realmente? Bueno, si queremos dar una definición formal, ¿verdad? La inteligencia artificial es una rama de la computación, así que es bastante antiguo, ¿verdad? Estamos hablando de que los primeros sistemas en los que se trataron de implementar con algún tipo de inteligencia artificial, estamos hablando de los 50 a los 60. ¿De qué se trata la inteligencia artificial? En el momento en el que las computadoras, ¿verdad? Se crearon, ¿verdad? Y estamos hablando de las computadoras electrónicas, para eso de allá de después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, ¿verdad? Con la ENIAC, etcétera, etcétera. Siempre se aspiraba, ¿verdad?, a que la computadora pudiese razonar como un ser humano, ¿verdad? Así que fuese capaz de almacenar información y procesar esa información de tal forma que pueda hacer inferencias similar al aprendizaje que tiene un ser humano. Así que desde ese punto, ¿verdad?, ese básicamente es la aspiración de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Las computadoras son un montón de componentes electrónicos, ¿verdad?, que nos permiten almacenar datos, representarlos de una forma que después las podamos extraer y hacer operaciones, ¿verdad?, o cómputos sobre ellos. ¿Cuál es el reto que siempre ha tenido? Usualmente todo este elemento de computabilidad, ¿verdad?, y dentro de la computación, todo tiene que ser guiado, todo tiene que ser suplido por el usuario humano que genera las instrucciones o los comandos que la computadora va a ejecutar. ¿Qué se busca con la inteligencia artificial? Que las computadoras lleguen a un nivel de procesamiento, de colección de datos y de procesamiento de los mismos, en el que sean un colaborador uno a uno con el humano, y esa dependencia de un operador humano en el que le entre las instrucciones y los comandos que tiene que llevar a cabo se reduzca a lo mínimo, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a tener un sistema de computación que va a ser inteligente, que va a poder hacer inferencias y proponer soluciones a problemas que son complejos. ¿Okay? ¿Qué es la ventaja que hemos tenido ahora? ¿Por qué la inteligencia artificial ahora está pegada? ¿Por qué está de moda? En aquellos momentos las computadoras eran más grandes que este salón y tenían menos capacidad computacional que estos devices, ¿verdad? Que es lo que usted con lo que está grabando ahora, ¿verdad? A medida que la tecnología, en términos de circuitos electrónicos, de microprocesadores, está mejorando, pues también ha mejorado la capacidad de procesamiento de datos, de almacenamiento de los mismos y de poder compartirlos. Así que ahora sí tenemos la suficiente potencia computacional para que estos sistemas se hagan una realidad. Y no solamente que se hagan una realidad, sino que cada vez son mucho más sofisticados, ¿verdad? Hasta que llegamos, por ejemplo, al ChatGPT, que es lo que tenemos ahora mismo, que básicamente es una de las partes de inteligencia artificial que se conoce como Natural Language Processing, ¿verdad? Que esencialmente son este tipo de computadoras que son capaces de tener una conversación con un ser humano. Así que por eso es que el GPT, ¿verdad?, que en este momento es el generador el engine para aprender, puede chatear con uno. Puede tener una conversación tipo chat en el que uno entra preguntas y él te da respuestas en base a lo que tú preguntas. ¿Okay? ¿Qué aspiraciones hay en el futuro? Que podamos tener una conversación hablada, ¿verdad? Que no solamente sean comandos entrados por el teclado, sino que se pueda hablar a través de la tecnología existe, ¿verdad? Tenemos las cámaras, tenemos los micrófonos. Otro modelo de aprendizaje que tienen que llevar, ¿verdad? Pero la tecnología nos estamos moviendo hacia allá. Así que ya van a haber muchos modelos de GPT que van a ser Voice GPT o lo que sea GPT, ¿verdad? En el que vamos a tener entonces un mecanismo de interacción mucho más robusto que lo que hay ahora, ¿verdad?, con el ChatGPT. Pero esto va a ser bien rápido, o sea. Sí, yo me he quedado, o sea, yo lo uso muchas veces, en la oficina donde yo trabajo, a veces surgen situaciones. Ahora,
¿cuáles son los desafíos éticos que usted estima que se desprenden, ¿no?, de toda esta cosa tecnológica que ha tomado el mercado? Bueno, dentro de inteligencia artificial, ¿verdad? No solamente está lo de procesamiento de lenguaje natural, ¿verdad? También hay distintas ramas, ¿verdad? Por ejemplo, está lo que se conoce como machine learning, o aprendizaje automático, que esencialmente son las reglas para que la máquina pueda tomar decisiones, ¿verdad? En base a la información que colecta y el entrenamiento que recibe. Aparte de machine learning, está el campo que se conoce como computer vision, que es visión por computadora, que esencialmente es el procesamiento de imágenes, ¿verdad?, o videos, para poder entonces detectar qué es lo que está en la escena y tomar decisiones acerca de lo que está en la escena, ¿verdad? Así que todos esos componentes van creciendo y desarrollándose ahora mismo con miras a lo que le dije, ¿verdad? Que finalmente tengamos un ente computacional que sea lo suficientemente robusto para que podamos tener una conversación, pueda mirar el ambiente, pueda hacer inferencias y pueda básicamente ser muy autónomo. ¿Qué retos tenemos? Yo no sé si ustedes están muy familiarizados, pero en el área de procesar imágenes y videos está lo que se conoce como el deepfake, ¿verdad? Sí. Que es que estamos entrenando redes neuronales profundas y el nivel de aprendizaje que tienen estos sistemas es tan grande que es capaz de reemplazar caras, que es capaz de reemplazar voz, que es capaz de articular movimientos sobre esas caras y generar videos que son falsos. Y esto pues genera unos cuestionamientos grandes en términos de ética, porque ya entonces estamos hablando de que se pueden crear falsificaciones. Información falsa. Por eso, se pueden crear falsificaciones que sean muy difíciles de detectar, ¿verdad? Y eso pudiera crear un sinnúmero de problemas, de tan pequeño como falsificar documentos para robo de identidad hasta generar guerras mundiales, porque pudieran, no sé si han visto que hay videos que cambiaban a Obama diciendo ciertas frases. O sea que cualquier dignatario se puede meter en un lío haciendo uno de estos videos falsos, ¿verdad? Así que toda interacción humana, por lo menos como la conocemos hasta ahora, potencialmente puede estar en peligro si no se toman las medidas. Casualmente nosotros estamos participando aquí de una propuesta a NSF, pues, lamentablemente no recibió los fondos en este plan, pero estaremos buscando cómo volver a someter la idea de un centro de inteligencia artificial que se enfoque en establecer mecanismos que brinden confianza acerca del sistema, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Pues establecer un sistema, unos protocolos en los que la inteligencia artificial pueda certificar que lo que está generando tiene confianza, tiene contenido y es real, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las partes que son fundamentales, que en este momento todavía falta investigación para llegar a eso, y que quizás es lo que mayormente está limitando la adopción de inteligencia artificial en muchas otras ramas, ¿verdad? Porque hasta que no tengamos eso bien claramente definido, me parece muy peligroso que se generalice a un nivel en el que después no haya un retorno, ¿verdad? Así que sí, hay unas consideraciones éticas, unas implicaciones éticas que hay que tener en cuenta en términos del uso de la tecnología, de la aplicación de la misma, siempre salvaguardando la integridad humana, ¿verdad? Y básicamente preservando el orden de las leyes que tenemos actualmente, ¿verdad? Incluyendo la Constitución y todos los derechos que nos provee la misma. Así que son temas que no sé si están familiares, pero hay un grupo de científicos que han firmado una carta peticionando que se ponga una pausa, ¿verdad?, en la adopción de la inteligencia artificial, porque pues, todavía no hemos llegado a esos niveles, ¿verdad? Y es un paso que es importante para que todo el mundo camine en el mismo nivel, que estemos todo el mundo con las reglas claras y podamos entonces movernos de una manera segura utilizando esta tecnología. Eso es parte de la otra pregunta que yo le quería hacer, porque no sé si pudo ver la lista en que compareció Sam Altman de OpenAI en el Congreso. Ajá. Y toda esta cosa de que, o sea, se puede el Estado norteamericano puede regularlo. Nunca reguló el Internet, o prácticamente no pudo, porque ya eso estaba. Entonces ya hay un camino recorrido que es amplio. Sí, entiendo esa preocupación.
Yo entiendo que el Internet es diferente, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del Internet básicamente era un mecanismo para permitir comunicación entre la gente. Así que en ese sentido, en un principio se vio como esta herramienta que va a unirnos a todos, nos va a permitir compartir datos y crecer todos juntos. La inteligencia artificial, aunque tiene ese mismo potencial, también tiene unas implicaciones que son mucho más, digamos que peligrosas. Y en ese sentido sí hay que establecer una línea, ¿verdad?, entre qué se puede regular y qué no se debería regular. Mirando las proyecciones de los científicos, ellos establecen que la perspectiva o la expectativa es que para el 2029 ya haya un sistema computacional superinteligente. ¿Qué quiere decir eso de superinteligencia? Que vamos a tener por primera vez una computadora que sea capaz de resolver problemas que un ser humano individualmente no pudiera. O sea que ya vamos a poder, a partir de ese año, según las proyecciones, de hablar de sistemas computacionales que son más inteligentes que los humanos. Eso de por sí genera ciertas dudas, ¿verdad?, ciertas preocupaciones. Porque ¿para qué se va a utilizar esa inteligencia? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Los científicos hablan de ponerlos a resolver simulaciones y problemas grandes como, ¿verdad?, asuntos de genética, de encontrar medicinas que cubren el cáncer. Todas esas cosas están muy bien, pero a la misma vez también pueden haber unas implicaciones para que no se vea tan altruista en el mundo y eso no sea su problema, ¿verdad?, que quiera dominar el mundo, ¿verdad? Digamos que la maldad existe, ¿verdad? Sí. Así que todas esas cosas hay que tenerlas en consideración y creo que eventualmente, si estamos hablando de sistemas que están cerca de ser tan capaces en términos de racionamiento de un ser humano, hay que establecer unas reglas. Principalmente, nuevamente, salvaguardando la integridad humana, que no se afecte a las personas, que se protejan los derechos constitucionales de todo el mundo, ¿verdad? Y que la tecnología no se utilice, digamos que dentro de las reglas que todos nos pongamos, ¿verdad?, que se utilice solamente en ese marco. Así que, pues, algún tipo de, yo sé que esto quizás puede ser un megafuturístico o algo así, pero algún tipo de tratado de uso de inteligencia artificial, como había un tratado de manejo de armas nucleares, algo así vamos a tener que llegar no solamente dentro de los países, sino a través de las naciones, ¿verdad? Y a nivel de ONU o algo así, una carta de derechos de cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial y bajo para qué tipo de problemas la vamos a atacar. Yo creo que son conversaciones que hay que tener, porque ya estamos llegando a un punto en el que se hace más real la entrada de estos productos, ¿verdad? Son cositas que hay que discutir. Hay una parte, y yo lo he leído y a veces hasta en estas apariciones de TED que hablan también de inteligencia artificial, y es toda esa visión apocalíptica, ¿no?, de que pues, el ser humano va a quedar atrás, de que las máquinas se van a apoderar del mundo. Realmente, entonces, no, según lo que usted me explica, la inteligencia artificial es un aliado del ser humano, no es un enemigo del ser humano. Parece que todo avance científico y tecnológico puede ser un aliado del ser humano, pero también puede ser un enemigo del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, las modificaciones genéticas para mejorar las producciones de los cultivos es un aliado, ¿verdad?, para los problemas de cómo alimentamos a la población mundial, etcétera, etcétera. Pero también esas modificaciones genéticas pueden llevar al desarrollo de armas biológicas, que se utilizan en guerra. Así que todo va a depender de nosotros cómo lo utilizamos, cómo lo aplicamos. Y de la misma forma va a ser la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que por eso es que es importante tener esas conversaciones y tener esa, digamos que, las reglas claras para que todos los participantes pues sepan, ¿verdad?, las implicaciones que va a tener y se preparen, ¿verdad?, y aprendan a cómo utilizarlo. En el caso de nosotros aquí, pues nosotros básicamente, como yo siempre le menciono a mis estudiantes, ¿verdad?, el mundo dentro de la computación se divide entre productores y consumidores. Básicamente ahora todo el mundo que tiene un smartphone es un consumidor de la computación. Y eso les da una afinidad o sentirse, ¿verdad?, que son casi expertos en computación, ¿verdad?
Nosotros de los acá que somos productores somos los que desarrollamos las aplicaciones, los programas, las arquitecturas de las redes que aprenden, los modelos de aprendizaje de las máquinas, y pues dentro de eso, de cómo nosotros lo enseñamos, de cómo nosotros lo implementamos, de cómo lo aplicamos, pues también hay unas implicaciones, ¿verdad? Así que también nosotros estamos llamados a ser responsables en términos de lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo preparamos a nuestros estudiantes, que van a ser los futuros profesionales en inteligencia artificial, a que estén claros en las aplicaciones éticas que tienen y de que utilicen lo que aprendieron para seguir las reglas, ¿verdad? Y no para romperlas. Ese es un punto interesante y tal vez con eso finalizo porque en la UPR de Río Piedra se habla en términos de una emergencia, en términos de la academia, por la cuestión específicamente del ChatGPT y en términos del fraude que desemboca un montón de cosas, ¿tú sabes? Entonces, ¿de qué forma? Porque ya el problema está ahí, no es algo que va a pasar el año que viene, es que está pasando, entonces no hay ningún obstáculo o nada en la organización que penalice a un estudiante, porque no existe. Entonces, ¿qué recomendación usted le daría a la academia en términos de vida? Bueno, hay muchas herramientas para no identificar plagio, digamos, ¿verdad? Y hay formas de uno detectar si el texto generado ha sido por alguna de estos INX. Así que eso, pues, necesariamente vamos a tener que vivir con ese mal y mejorando entonces las herramientas que tenemos para detectarlo. Nosotros también tenemos un problema. Entonces, se habla mucho del ChatGPT en la parte de generar texto, ensayos y eso, pero también en las herramientas de desarrollo de software, digamos como GitHub, es un portal que almacena proyectos de desarrollo de software y en donde los estudiantes, ¿verdad? No solamente estudiantes, los desarrolladores publican su código. Hay herramientas ahora mismo de inteligencia artificial que te ayudan a corregir el software, a corregir las instrucciones. Así que ahora mismo también eso es un problema, ¿verdad? Que uno le dé una asignación, un problema a un estudiante. El estudiante puede decirle a ChatGPT que le genere código, porque lo genera. Y ese código, y el problema que tiene con ChatGPT con ese código es que muchas veces genera errores, pero puede ahora tomar ese código, montarlo acá y le detecta los errores y te los corrige. O sea que tenemos unos retos por delante. ¿Ok? Y pues lo importante es que los conocemos, por lo menos algunos de ellos, no todos, en la marcha iremos conociendo más, ¿verdad? Y tenemos que entonces empezar a prepararnos para ello. Restringirlo, prohibirlo es muy complicado, es muy difícil. Esto ya llegó. Hay que aprender a coexistir y a establecer entonces los mecanismos que nos permitan, bajo ciertos niveles de confianza, pues poder asegurarnos de que se está utilizando de la manera correcta. En el umbral de una nueva transición, segunda parte, para González Mardones, según su artículo en la revista Gráfica, Tipologías proyectuales en diseño gráfico, hacia una clasificación funcional, el oficio del artista gráfico nace a finales del siglo XIX, y a principios del XX, ligado a la industrialización y a la división técnica del trabajo. Los altos niveles de producción que debían asumir las industrias hicieron necesaria una reestructuración laboral de sus empleados, haciendo que cada uno de ellos se responsabilizara de una de las partes del proceso de ideación, fabricación y venta. Según este mismo artículo, dicha transición se enmarca en 3 preceptos principales. Primero, con la invención de la tipografía se logró la democratización de la imagen. Segundo, el ámbito económico y social que propició la revolución industrial. Y tercero, la expresión creativa y el propósito de la comunicación artística. Para la autora y académica, durante la década de los 40 y finales de los 50, los artistas, como se les llamaba, diseñadores de oficio, dieron un salto importante y se independizaron de las imprentas donde trabajaban. Una independencia sobre un periodo que suponía el uso de equipos de composición para producir el texto. Un empleado tipógrafo se encargaba del título, y las cámaras de reproducción o cámaras verticales producían el arte lineal con reducciones o ampliaciones para crear la página mecánica en blanco y negro con tonos continuos.
Un producto que al final se recortaba y se pegaba al igual que los medios tonos para crear los grises. Un tiempo en el que las campañas de publicidad se dibujaban y la tipografía se retrataba y se colocaba en un cartón para que la imprenta completara el proceso de producción. A finales de 1970, grupos laborales de artes gráficas presenciaron la llegada del primer equipo de computación en sus respectivas áreas de trabajo. Dicha llegada, lejos de haber sido el principio de un método simplificador para el oficio del diseñador gráfico, jamás pudo prever o anticipar que ese instante marcaría para siempre el comienzo de otra modalidad de producción. Una modalidad centrada en la promesa de que, según Diego García Ramírez y Don Valle Jiménez, en la revista de Estudios Sociales, el progreso tecnológico produce invariablemente mejoras en la comunicación humana. Con la llegada en 1984 de las computadoras, el trabajo del diseñador fue enmarcado dentro de otro escenario laboral mediante el uso de aplicaciones especializadas de diseño. Estos programas, desde entonces hasta ahora, se han convertido en la panacea del diseño y un instrumento indispensable para la generación del contenido gráfico y creativo. En noviembre de 2022, la organización de inteligencia artificial, OpenAI, lanzó la tercera versión de un modelo llamado ChatGPT, lo que le ha sumado un cambio que, entre otras cosas, ha redefinido nuevamente el papel que juega el diseñador gráfico ante un potencial capaz de sintetizar las áreas del diseño gráfico visual en tan solo minutos. Este modelo, además de proponer un cambio de paradigma en torno a destrezas y conocimientos especializados para la labor gráfica o creativa, incide dentro de nuevas prácticas, tendencias de producción que sin duda han provocado una transformación profunda en el desarrollo gráfico visual. GPT, que no es otra cosa que transformadores preentrenados de generación, utiliza el mecanismo de atención para generar imágenes, sonidos y texto de alta calidad que sorprendentemente se asemejan a instancias del mundo real. Con 175 millones de parámetros, son capaces de mantener conversaciones con seres humanos. Ahora, su versión 3.5 cuenta con un procesamiento de información que supera la capacidad humana. Estos transformadores sobreviven en medio de una explosión exponencial de datos textuales, catapultando una estructura que genera una coherencia precisa tanto en la expresión lingüística, como la redacción y la evolución creativa desde un marco semántico y gramatical. Según el informe Artificial Index Report, ha superado las expectativas visuales mediante el uso de parámetros extensos en su infraestructura y arquitectura virtual. Por lo tanto, el mundo centrado en las inmediaciones de ChatGPT ha potenciado la ramificación exponencial de un diseño definido que ha posibilitado un universo visual que hoy no depende de los requisitos tradicionales de talento, diseño de contenido y desarrollo intelectual como fundamentos en el campo para el diseño gráfico. A mediados de enero de 2023, Amar Kechi, un diseñador de productos radicado en Silicon Valley autodenominado autor de ChatGPT, compartió en su cuenta de Twitter su experiencia al utilizar ChatGPT, Midjourney y otras herramientas de inteligencia artificial para escribir e ilustrar un libro infantil. Jorge R. Valenzuela, reconocido experto en diseño gráfico y poseedor de una maestría en dicha disciplina, así como una amplia experiencia en videografía, imágenes digitales y producción virtual, fue consultado para brindar su perspectiva sobre los efectos potenciales de la publicación de Amar Kechi. Esto fue lo que nos compartió. Fíjate, como diseñador gráfico que soy, llevo ya 25 años en la industria, yo tuve que comprar el libro, porque yo necesitaba ver el resultado final, yo necesitaba palparlo, para entender y ver cómo esta persona utilizó la inteligencia artificial. Y él meramente utilizó, en este caso, ChatGPT, y utilizó a Midjourney para crear las imágenes. No todo, o sea, hoy día hay muchas inteligencias artificiales que están naciendo. Y en este caso, él utilizó Midjourney para crear las imágenes y ChatGPT para crear el texto. ¿Cómo brega, cómo funciona Midjourney? Midjourney es una inteligencia artificial la cual tú le dices un input donde necesito crear o imagina. Aquí la palabra clave es imaginar. Imagínate una niña de pelos rojos, ojos azules, tez blanca, un trajecito blanco, más o menos de la edad de 8 a 10 años. Y Midjourney, basado en ese input que tú le das, ella
te crea ciertas imágenes y tú vas escogiendo cuál te gusta, cuál no te gusta. Cuando ya llegas a un consenso de que esta es la que me gusta, pues él te genera una imagen a alta resolución para tú poder bajarla y utilizarla. So que Midjourney lo que hace es que utiliza tu input, pero navega a través del internet para coger ciertas imágenes ya creadas de otros ilustradores. Por eso es que mucha gente, muchos ilustradores, no les gusta esto de la inteligencia artificial, porque Midjourney no pinta, no ilustra. Midjourney lo que hace es clonar el pelo de aquella ilustración, los ojos de aquella ilustración, la boquita de aquella ilustración, y te crea una imagen basado en tu solicitud. So, la persona hizo eso, la persona luego fue a ChatGPT y le solicitó crear un cuento para una edad más o menos de 8 a 10 años también, basado en una historia donde una niña descubre la inteligencia artificial, en este caso un robocito, el cual es su acompañante de ahora en adelante en su diario vivir, como si fuera un perrito, pero en este caso un robot. Y la persona creó este libro en un weekend. Así que saltó muchos pasos, saltó muchos procesos. Claro, la inteligencia artificial no le hizo el libro físicamente. El libro físicamente lo tuviste que haber hecho tú como diseñador. Tuviste que bajar las ilustraciones que te dio Midjourney, recoger el texto que te dio ChatGPT y tú mismo diseñarlo, digamos en InDesign, para entonces pues venderlo en Amazon y sacarle provecho. So, la persona, yo entiendo que utilizó ChatGPT y Midjourney como herramientas de diseño y le sacó provecho. Está ganando dinero ahora mismo en Amazon. Yo pues le compré una copia porque yo necesitaba verla, necesitaba palpar y mirar el resultado de la combinación del uso de la inteligencia artificial ChatGPT y Midjourney. Si lo veo o no como una amenaza a nosotros los diseñadores gráficos, puede ser que sí, pero puede ser que no también. Porque, como dije anteriormente, entiendo que es una herramienta más. Ahora mismo yo puedo crearte un anuncio de radio o un anuncio de video de 30 segundos utilizando ChatGPT. Digamos que yo tengo una amistad que trabaja como editor, pero no la tengo en el momento o no tengo el dinero para contratarlo para utilizar sus servicios como editor. Pues, ¿qué hago? Voy a ChatGPT, le solicito, necesito crear un anuncio de 30 segundos, créame un copy, piensa que eres, porque también eso es otra cosa, hay que decirle a ChatGPT que tú eres el mejor, o mejor dicho, que tú eres un escritor o un editor de texto con tantos años de experiencia, que se especializa en niños, en este caso, para crear un copy de un cuento de unas 12 páginas. Y ya ChatGPT con esa información, pues sabe y me da la información segura. No me está dando la información para, digamos, un científico. Me está dando la información para ser leída por un niño de 8 años. Así que ChatGPT no es cuestión de entrar y usarla. Tú tienes que decirle a ChatGPT con quién tú estás hablando. Basado en la información que tú le das a ChatGPT, es el resultado que tú vas a recibir. So que por ahora, por el momento, como va esto, yo entiendo que ChatGPT y Midjourney son una buena herramienta para nosotros los diseñadores. Y también para los ilustradores, porque quizás un ilustrador no tiene la idea por el momento clara de qué tipo de ilustración quisiera crear
para una contratación que le hicieron. Digamos que yo soy un ilustrador y me contrata una editorial, digamos, para crear un libro como este, pero no tengo yo el concepto o no tengo la musa para poder hacer la ilustración. ¿Qué yo hago? Yo puedo ir a Midjourney, en este caso, y decirle, pues mira, la editorial me solicita una ilustración de una niña con pelo rojo, trajecito blanco, qué sé yo, tez blanca, qué sé yo. Créamela. Y Midjourney te crea la imagen. Y tú como ilustrador la ves, te gusta el estilo, y entonces con tu estilo como diseñador, ilustrador, pues la creas. Que nosotros los diseñadores y creativos, antes de crear, vemos inspiraciones, mood boards, como se conocen por ahí, para entonces buscar nuestro estilo y crear algo nuevo. Que por ese lado yo creo que no debemos de tenerle miedo, al contrario, debemos de aceptarla y estudiarla y utilizarla como herramienta de diseño, herramienta de creación. Que en algún punto en el proceso se pierden ciertos empleos, sí, yo entiendo que sí, que se pueden perder ciertos empleos. Por ejemplo, el ejemplo que les di ahorita, yo puedo crear en este caso este libro, y digamos que el editor de texto no se encuentra, no aparece, está de vacaciones, pero yo necesito sacar este proyecto. O no tengo el dinero para trabajar con él y contratarlo. En este caso yo lo que hice fue, pues, voy a ChatGPT, le solicito la información y ChatGPT me da el resultado. Que se pueden perder empleos, pero si estamos a la vanguardia, si queremos estar con ella, pues entiendo que no debemos de temerle, debemos de utilizarla y sacarle el mejor provecho que podamos. En el documental Hombre Trascendente, de Rick Kurzweil, se expresaba sobre la verdadera historia de la civilización entre el humano y la máquina, definida como singularidad. Un término en el que el científico destacaba que los cambios tecnológicos serían tan rápidos y su impacto, de una profundidad tan enorme que cada aspecto de la existencia humana habría de ser transformada. De igual forma, para Nick Bostrom, una discusión sobre el futuro de la humanidad se trata de cómo las características importantes de la condición humana pueden cambiar o permanecer constantes a largo plazo. En ese sentido, más allá del ámbito creativo o gráfico visual, la idea de insertarnos ante todo este andamiaje nos coloca al borde de una transición que sin duda tiene el potencial de transformar el entorno humano. Por esta razón, no se nos ocurrió nadie mejor que nos hablara sobre estos temas que la doctora Karen Ourengo Serra, autora de un artículo en la revista Umbral de la Universidad de Puerto Rico, titulado La inteligencia artificial desde la perspectiva de los desafíos éticos, el transhumanismo y la lucha por el totalitarismo tecnológico. Con ella conversamos sobre la construcción de un nuevo entorno social que está en pleno proceso de ejecución desde el marco de ¿hacia dónde vamos? Tercera parte. ¿Qué la llevó a redactar el artículo? La misma expresión que acabo de utilizar sobre que es impresionante, eso es un indicador de realmente el estado de ánimo que esta servidora, ¿verdad?, como investigadora, pudo plasmar en ese artículo. Porque esa misma expresión de impresionante me tocó personalmente mientras iba levantando los datos e iba analizando todo el tema y el entramado alrededor de la inteligencia artificial, que es producto precisamente de un interés genuino que surge poco antes del 2018, cuando en uno de mis cursos graduados de empresa, de la Facultad de Administración de Empresa, la Escuela Graduada de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en ese curso de gerencia administrativa siempre me gustaba darle a los estudiantes
una actualización de no simplemente el mercado laboral, sino las destrezas y las competencias que estaba requiriendo el mercado. Y es en ese contexto que me topo con artículos académicos de investigación científica sobre el tema de la cuarta revolución industrial, mejor conocida como la industria 4.0. Y cuando comienzo a leer, me percato de estos investigadores que están bien inmersos en el tema, de la gerencia, del mercadeo, de las finanzas, de que el currículo universitario y el currículo también a nivel primario de educación no está a la par, no va tan acelerado con las destrezas que está solicitando y requiriendo el mercado laboral. Okay. Y es alarmante. Ahí empiezo a descubrir cuáles son esos empleos, porque la misma cuarta revolución industrial es una disrupción del entramado industrial. Pasamos de una primera revolución industrial con el carbón, ¿verdad? Pasamos a una segunda con la electricidad, y la electricidad como fuente energética para los procesos productivos a nivel mundial y las cadenas globales de valor. La tercera, comenzamos con la electrónica y la utilización del Internet. Okay. Pero la cuarta es disruptiva, acelerada, porque es la digitalización y todas las tecnologías que han ido avanzando unas alrededor de la otra, que hace y han hecho y seguirán de hacer desaparecer, los empleos y puestos de trabajo tradicionales que corresponden a la tercera revolución industrial, sobre todo tareas repetitivas, tareas de ensamblaje y hasta tareas creativas, porque estas mismas investigaciones indican que las destrezas que van a permanecer son las destrezas cognitivas, interpersonales, de liderazgo y las creativas. Pero estamos viendo que en los últimos años la inteligencia artificial, que es uno de los 11 vectores que conforman la cuarta revolución industrial, está siendo creativa en lo que está produciendo. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Como repito, antes de 2018 empiezo a buscar, a encontrar esos artículos de investigación y se me ocurre hacer unos vídeos instructivos en el canal de YouTube. Hago un canal de YouTube que se conoce como Proyecto Observatorium 4.0, lo pueden buscar, y los vídeos todos precisamente están enfocados en torno a la cuarta revolución industrial y las implicaciones y las organizaciones que están en todo ese entramado, porque es lo que va a dictar el proceso productivo mundial, el mercado laboral, va a dictar las relaciones interpersonales, la sociedad y todo el conglomerado de actividades y lo que conlleva una sociedad, ¿verdad? O las organizaciones societales en el mundo de hoy. Y pues precisamente eso es lo que me lleva, es un curso, es la parte gerencial, y me topo con este tema de la industria 4.0 y me percato. De hecho, hago unos videos, uno dice que una máquina me va a reemplazar en uno de los videos, otro es cuáles son las destrezas en esta cuarta revolución industrial, cuáles son las profesiones en esta cuarta revolución industrial. Precisamente hay un video que es una reflexión sobre los desafíos éticos de la cuarta revolución industrial, pero desde la perspectiva de uno de sus vectores, que es la inteligencia artificial, que es el tema que nos toca. Precisamente eso es lo que me motiva. ¿Qué hay detrás de este entramado? ¿Quiénes son los actores de este entramado? ¿Cómo nos afecta a nosotros a nivel de nuestra vida cotidiana, nuestra cultura, nuestras relaciones sociales, nuestro empleo, nuestra educación, nuestras finanzas, nuestra alimentación, nuestra salud? Todo está siendo impactado. Esto es algo, mientras la estoy escuchando, y es realmente impresionante. De hecho, hay un área en su artículo, y es esta área cuando usted menciona precisamente de la industria 4.0, que abre la perspectiva de construir un mundo
donde mediante algoritmos se desarrollen máquinas con capacidades de decisión y emulen el comportamiento humano con destrezas cognitivas, las cuales precisamente diferencian el humano de la máquina. Eso que nos separa de la máquina, a mí prácticamente esa frase me detuvo, pero bien, viniendo acá a las preguntas, usted entonces habla de la construcción de una nueva sociedad ante lo que usted llama extracción descentralizada, como un área donde la norma se realiza sin consentimiento alguno. Y me gustaría que usted ampliara sobre ese tema. Sí, precisamente volviendo a lo que acaba de indicar, estamos relacionándonos con la máquina, ¿va a sustituirnos o estamos integrándonos con esas tecnologías, con la máquina? Okay. A mí me parece que si hacemos un análisis de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos, antes de hablar de la extracción descentralizada, desde que nos levantamos, quizás muchos lo que hagan es encender su móvil, su celular, o quizás otros con tecnologías ya disruptivas, Internet de las cosas, que es uno de los vectores de la cuarta revolución industrial, se levanten y digan al teléfono o alguna plataforma, ¿verdad? Alexa, por ejemplo, que es un dispositivo, dime qué hora es, o ponme Noti1. Recuerda, voy a darle el comando en mi teléfono, en una aplicación, para que a las 2 de la tarde pues me lave la ropa, o que haga otro tipo de funciones, o voy a verificar en el celular las cámaras digitales que tengo colocadas. Y estoy constantemente interactuando con la tecnología como si fuera un ente humano. O sea, si analizamos hasta dónde hemos llegado a diario, estamos antropomorfizando los equipos, las cosas, estamos humanizándolo. Estamos construyendo unas nuevas relaciones sociales. Y precisamente esa es la definición de esa extracción de datos. Empezamos con lo que está viviendo el planeta, que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es una disrupción de las tecnologías en todo el entramado industrial, en todo el proceso productivo planetario de todos los países, okay, donde la tecnología va a jugar un papel preponderante, pionero, y el apoyo va a ser del ser humano. Significa que ahí vemos el descarte, la política del descarte que menciona el doctor Yuval Noah Harari, israelí, y él es el portavoz de la cuarta revolución industrial, que es lo que permite que haya esta disrupción, y es lo que permite hacer o crear este nuevo orden mundial, eliminar lo anterior, crear un nuevo orden mundial donde la tecnología sea la preponderancia, y si es la tecnología, pues ¿quiénes están al mando? Los que construyen la tecnología, una tecnocracia, las grandes corporaciones, y las corporaciones van a dictaminar lo que el Estado, el gobierno va a hacer. No son los gobiernos, no son los partidos políticos. Estamos en una nueva forma de societal, de organización social a nivel mundial. Entonces, la inteligencia artificial, los vectores son Internet de las cosas, nanotecnología, biotecnología, manufactura aditiva aumentada, realidad aumentada, impresión 3D. Son 11 vectores, y dentro de ellos, uno de los la manipulación genética, que lo permite la biotecnología, con la tecnología CRISPR, que es lo que permite crear, ¿verdad?, mejorar el ADN y mejorar ese hombre, ese ser humano, el Homo sapiens. Y ese vector y esos vectores permiten
entonces que podamos tener una sociedad manipulada, dominada, manejada, podríamos decir, una humanidad controlada por una tecnocracia. ¿Y cuál es la mejor manera de controlarla? Pues a través de la alteración y la modificación genética. O sea, es como usted... O sea, que es el transhumanismo. El fin, mi postulación o mi hipótesis o mi teoría, con todas estas lecturas que yo he hecho y el papel que han jugado últimamente las organizaciones supranacionales, todas están coordinadas hacia cumplir una agenda que es crear un mundo donde tengamos una élite que domina y crear ese transhumano que es el hombre superpoderoso, superinteligente, el que vemos más o menos en los cómics, ¿verdad? Pero no así, sino en materia como estamos nosotros, realizando, pues, teniendo el control, la inmortalidad, o sea, el control de la fusión del ser humano, que esa es la ideología del transhumanismo detrás, o sea, llegar a la singularidad, el hombre fusionarse con el cosmos a través de la tecnología, porque la escuela transhumanista, ¿verdad? Julian Huxley, que es el portavoz principal del transhumanismo, siempre ha promulgado esa idea de que sí, el ser humano, la evolución del ser humano no termina con el Homo sapiens sapiens, sino que va más allá. Y es esa idea, ese movimiento que fue filosófico en su época, filosófico religioso. Pues la idea de Huxley, ¿verdad? De Julian Huxley, es crear que ese ser humano, el cerebro humano, sea cargado en una computadora cuántica, donde ese ser humano no va a padecer todos los problemas que ha sufrido la humanidad en las revoluciones precedentes. Es como dice Yuval Noah Harari, estamos frente a la nueva religión, que es el dataísmo, que es la fusión de los datos con la electrónica. Es la nueva religión, es lo que va a dictar el movimiento mundial, es el dataísmo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de ser un dios, de ser inmortal, pero como él muy bien expresa en sus libros del 2016 y del 2018 y en los vídeos de sus presentaciones en las universidades, el hombre, ese ser humano va a ser inmortal porque no va a sufrir, va a ser inmortal, pero en las nubes, en los cielos, pero no en los cielos, ¿verdad? De la referencia litúrgica que tenemos, moral, de Dios, de Jesucristo, no, es en el cielo, en las nubes de Microsoft. Sí que artificial, es una conciencia artificial, es la fusión de las conciencias. Precisamente de ahí es que surge ese pensamiento, esa reflexión teológica de el sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin, 1920, los años 20, que él es el primero en acuñar, un jesuita religioso, el concepto de transhumano, porque él entendía en sus reflexiones teológicas católicas que el ser humano no es el final del eslabón en la evolución, sino que él tiene un propósito, y él lo venía observando desde toda la literatura católica y todos esos documentos religiosos, de tantas innovaciones y creatividad del ser humano y lo que había logrado. Y él observa que hay un mediador. No estamos hablando de Dios, hay un mediador jesuita, y es la tecnología. Ya él está hablando en esos años de la tecnología como mediador. Ajá. Que el ser humano tiene la capacidad de evolucionar a ser un transhumano, con una aportación a la humanidad, no al país, sino ya él estaba hablando a nivel del planeta, porque él veía que esas innovaciones y esa creatividad, esos avances de la humanidad eran producto de
una conciencia que iba creciendo, unas conciencias inteligentes que se unían y recibían información, iluminación de otras conciencias en el planeta. Y a eso él lo denomina la noosfera. Que si lo vamos a traducir ahora, la noosfera vendría siendo que los satélites, toda esa conexión que tenemos en redes, de todas esas conciencias, de esas inteligencias que todos los días estamos interactuando a través de los dispositivos. O sea, la inteligencia artificial, y ahí vienen los desafíos éticos de esa inteligencia artificial desde la perspectiva del colonialismo de los datos, de esa extracción, desde la perspectiva de estas organizaciones que están detrás de esta y de la tecnocracia que está sobre esas organizaciones supranacionales, que son los inversionistas y los que mueven y los creadores de todas estas aplicaciones, de todas estas, ¿verdad?, algoritmos. O sea que, y el transhumanismo, que es como resultado, queremos llegar a ser el humano perfecto. Pero ¿qué sucede? Es que estamos alterando el ADN. No va a ser el Homo sapiens sapiens. Es la reducción del ser humano a la nada. sí, Es un reduccionismo científico de corte mecanicista. es como, y usted lo menciona en el artículo, y a mí me gusta mucho esta, es como obtener el poder para diseñar la vida De la humanidad. Y los exacto, parámetros sociales, la moral y todo lo demás. Y es posible. Yo vuelvo, ¿verdad? Insisto y hago la reflexión todos los días de que no es un movimiento filosófico teológico. El transhumanismo ya se ha convertido, porque está en la Agenda 2030, está en el Foro Económico Mundial, está en todo. Es una política mundial global, es una política global, una política mundial, una política pública que va a ser adoptada y está siendo adoptada por todos los países. No es un movimiento, ya se está materializando, porque ya existen lo que podríamos decir a nivel de las masas del conocimiento y de la información que nosotros tenemos. Podríamos decir que estamos en una fase temprana del transhumanismo, pero a nivel de aquellos que ejecutan, tienen el conocimiento, tienen el poder, la inversión, la inteligencia, los científicos y los inversionistas, estamos en una fase intermedia casi avanzada del transhumanismo. O sea que no es como uno lo pensaría, como esta ilusión o esta noción que uno puede ver en áreas cinematográficas donde pues es un futuro de un director de cine. No, es un futuro que está presente, que es algo pragmático, que no es algo ideológico, no, sino que está. Era ideológico, pero se abrió la oportunidad a nivel de tecnología para que esta escuela de pensamiento pues materializara desde el punto de vista teórico a lo práctico, okay, que es el transhumano, y que muy bien refleja en sus escritos, muy detallado, de forma sencilla, el doctor Yuval Noah Harari. Con la apertura del modelo de inteligencia artificial, ChatGPT, se abre una encrucijada que nos coloca al borde de una discusión que hasta hace muy poco le pertenecía a la rama del diseño gráfico y por ende al artista. Sin duda, ChatGPT salpica cada ángulo de la estructura del diseño y áreas definidas en lo gráfico visual. Asimismo desemboca en un desfase que trastoca áreas de la periferia social. Por lo que nos tiene que alertar las palabras del Dr. Arzuaga, al amparo de la inteligencia artificial, cuando expresa que hay unas consideraciones éticas que hay que tener en cuenta en términos del uso de la tecnología, de la aplicación de esta, siempre salvaguardando la integridad humana. Pero más allá de este desarrollo, la idea de un ser humano trascendente como si fuese la verdadera historia del destino de la humanidad, estremece los cimientos de nuestra especie. El concepto de la inmortalidad, la inteligencia humana, la tragedia física y la enfermedad se ponen en juego ante consideraciones teóricas y prácticas que pretenden materializar el futuro de nuestra civilización.
La mera idea sobre estrategias de reprogramación, atadas al concepto de la singularidad, nos obliga a repensar hacia dónde vamos. Como afirma la doctora Serra, el hombre, ese ser humano va a ser inmortal porque no va a sufrir. Va a ser inmortal pero en las nubes, en los cielos. Pero no en los cielos de las referencias litúrgicas que tenemos moral de Dios, de Jesucristo. No. Es en el cielo, en las nubes de Microsoft. En ese sentido, para la doctora es la fusión de las conciencias. Por lo que es imperativo repensar nuestra dirección, lo que somos, profundizar sobre nuestras oportunidades y entrar a un análisis para comprender nuestra esencia y naturaleza de cara a la vida y nuestra profesión. Aun cuando podremos desprender innumerables respuestas y hasta contradicciones sobre la inteligencia artificial, en lo que respecta a nosotros, debemos actuar con valentía y peritaje en las ramas de nuestra especialidad. Insertarse no implica la destrucción de nuestras funciones. Implica una transformación en cuanto a nuestros saberes, talentos y originalidad. En ese sentido, es decisivo un desarrollo que ampare nuestras fortalezas, nuestro juicio y conocimiento con la honradez y seguridad intelectual para comprender lo que son realmente instrumentos artificiales.